Shalom Lachem, Achim v'Achayot Hola a Ikarim. ustedes, hermanos y hermanas queridos. Nosotros nos encontramos hoy de nuevo con el aprendizaje diario. Estamos con esta serie que la empecé acerca de estos versículos que hablan acerca de transformarnos, este privilegio tan grande que es transformarnos a la imagen de Jesús de gloria en gloria. Ser como Jesús es un asunto de gloria, parecerse a Él. Y esta es una obra que el Espíritu Santo quiere obrar en nuestras vidas cuando Él utiliza la palabra de Dios. Para cambiarnos a la imagen de Jesús, solamente quiero recordar, estamos llamados a cambiarnos y abandonar la ira que teníamos. Hablamos sobre el enojo, sobre el orgullo espiritual, acerca de la envidia también. Y en cada uno de estos nosotros utilizamos este versículo de Juan 8, versículos 31 y 32 que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad libera. El asunto es hasta qué punto nosotros aprendemos de forma personal la palabra de Dios. ¿Será que la palabra de Dios verdaderamente hace parte de nuestra rutina diaria? Y no importa si somos padres trabajadores o madres ocupadas, sino si verdaderamente la palabra de Dios hace parte de nuestras vidas. Y seguiremos tocando puntos en los cuales nosotros estamos llamados a liberarnos, a quitarnos el hombre viejo y vestirnos del hombre nuevo. Sigo, mientras sigo tocando puntos de nuestra vida, tengo en el corazón hacer un énfasis de la importancia de leer la palabra de Dios, hacer despertar nuestra hambre, nuestra sed, la conciencia nuestra a esta obra espiritual que ocurre dentro de nosotros cuando nosotros le damos lugar y tiempo a la palabra de Dios. Ya vimos en los aprendizajes diarios anteriores en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es como una espada afilada, viva, que obra. ¿Y qué obra? Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Leemos lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios. He aquí otra vez la combinación entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que toma aquella espada y la utiliza, pero esta espada no viene a herirnos, a hacernos doler o a matarnos, sino que viene a cortar de nuestra vida cosas que no deberían estar allí, ayudarnos a avanzar. Miren lo que está escrito. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ustedes ven esta obra de cambiarnos, de enseñarnos, de corregirnos, de instruirnos, para que nosotros seamos puros y transformarnos a la imagen de Jesús, porque Él fue sin pecado, fue puro, y ser rápidos para toda buena obra. Con nuestro cuerpo terrenal no seremos perfectos hasta que recibamos el nuevo cuerpo, pero nosotros sí deberíamos cambiar. Y si el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida, entonces no es posible que nos quedemos así como antes de venir a la fe. No, no es posible, no es posible. Un mesiánico que ha nacido de nuevo y camina en el Espíritu tiene que cambiar. Es necesario ver el fruto en nuestra vida. Y si no se ve ese fruto, pues es muy malo. Es muy malo, no estamos avanzando en nuestra vida. Si es que hemos nacido de nuevo, nos quedaremos bebés y no es bueno. Entonces vemos de que obra en todas estas cosas para que estemos listos para esas buenas obras que Dios ha preparado para nosotros antes de la fundación del mundo. Efesios 2, versículo 10. Pero, ¿qué más nosotros encontramos en la palabra de Dios? Que el aprendizaje y meditar acerca de Él hará en nuestra vida. Nosotros leemos en Salmos 1,
Versículos del 1 al 3. Salmos 1, versículos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, ¿quién de nosotros no quiere tener éxito en la vida? En cada cosa, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestra esposa si estamos casados, o con nuestros hijos, o en el sitio de trabajo, en los negocios. En cada cosa que las personas quieren tener éxito. Por supuesto que para nosotros los creyentes el éxito más grande no es obtener dinero, sino el hacer la voluntad de nuestro Padre en los cielos. Pero, ¿qué hay que hacer para ser como aquel árbol plantado junto a corrientes de aguas? Un árbol que no le falta, que siempre hará su fruto a pesar de que haya calor y sequedad, pero siempre tiene agua y continuará siendo fruto, y su hoja siempre será verde. ¿Qué es necesario? ¿Cuál es la clave? ¿El secreto? Primero, que nosotros querramos la palabra de Dios. En la ley de Jehová está su delicia. La queramos. No queremos los consejos de los malos. No vamos en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores nos sentamos. No hacemos estas cosas negativas. Y esto empieza con el caminar, y después empezamos a identificarnos y entramos al mundo, y después estamos más profundamente en el mundo, y después habitamos allí. Y esto está en contra del otro camino, que en la ley de Jehová está su delicia. Yo quiero diseñar mi mente, mis principios, los quiero diseñar bajo la palabra de Dios. Y para hacer esto, para que esto ocurra en nuestra vida, yo necesito meditar. Y en su ley medita de día y de noche. Este pensamiento sobre la palabra de Dios, este asunto lo quiero enfatizar, que es comer la palabra de Dios como la comida. Está comparada con el pan de vida, o como la leche de los bebés, o como la comida más sólida. Pero si la comida es más sólida, tenemos que masticarla mejor. Y si nosotros queremos avanzar con el Señor, cuando tú lees la palabra de Dios, no es decir, ya leí un capítulo, ya me siento bien conmigo mismo y así continúo adelante. No, sino poner atención. Conforme tú lees la palabra, y yo ya he leído las escrituras de inicio al final, y siempre cuando leo de nuevo veo cosas nuevas, y tú pones atención a las cosas que no habías puesto anteriormente atención a ellas, y esto ilumina más, y es importante y es preciado, y por esto nosotros tenemos que meditar. Es un privilegio, un privilegio que tenemos. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, aún la tenemos. No estamos en una cárcel que nos han tomado la palabra de Dios, aún tenemos la posibilidad. Miren lo que Dios dice a Josué. En Josué capítulo 1, en Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro. Si yo me topo con una situación, debo de tomar una situación, debo de tomar una decisión. La palabra de Dios me recordará lo que tengo que hacer.
Dios me recordará. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y Dios no duerme. Dios nos habla bien temprano cuando nos levantamos durante el día, mediante las situaciones en el día, y cuando nos acostamos a dormir nosotros recordamos todo lo que pasó en el día, y también por medio de los sueños Dios puede hablar. Y meditarás en él de día y de noche. Y solo así, podemos guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, si no tenemos esa voluntad de que en la ley de Jehová está nuestra delicia, si no tenemos esta hambre, no sabremos qué está escrito. Y si no sabemos qué está escrito, no lo haremos. Pero si tomamos el tiempo y le dejamos a Dios que nos enseñe, nosotros lo haremos. El Espíritu Santo nos ayudará y nos dirigirá. Entonces, ¿qué le dice a Josué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces serás sabio, porque la sabiduría viene de Dios. Y nosotros vemos empresas o sociedades que se alejan de la palabra de Dios y actúan en contra de la palabra de Dios. Estas cosas siempre traen a la destrucción. Las personas no están viendo esto y están avanzando y están destruyendo. Si vemos a los occidentales, a los americanos que se basaron en la palabra de Dios, personas que escaparon de Europa, que querían vivir su vida sin la presión de la Iglesia Católica que los perseguía, y ellos fundaron Estados Unidos de América con principios que en general eran correctos, buenos de la palabra de Dios. Y miren qué le ocurrió a la sociedad americana, cómo se hundió en el pecado. Y esto es un proceso especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo de las películas de Hollywood, del adulterio, y todo va aumentando y se están desboronando las familias y esta sociedad se está destruyendo. Han sacado a Dios de los colegios. Antes iniciaban todas las mañanas con oración y la lectura de la palabra de Dios, y sacaron una ley que sacaron la palabra de Dios de los colegios, y no es maravilla de que hayan asesinatos dentro de los colegios. Han invitado la maldad. ¿Y qué querían esperar? Y duele el corazón ver esto, la gran América, que Dios bendijo tanto, cómo se está desboronando, destruyendo. Y no solo esto, sino cada sociedad. También acá en Israel, cuán tenebroso es ver procesos que explícitamente están en contra de la palabra de Dios, y no está bien, y esto solo puede traer problemas. El problema es que las personas no creen en Dios y dicen a los que creemos de que son tonterías. ¿Cómo podemos creer en esas cosas? El que no crean esto no va a cambiar la palabra de Dios, que es verdadera y que hay un Dios vivo y existente. Entonces Dios le dice a Josué mantenerse en la palabra de Dios y así prosperará. Yo quiero terminar con Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. Los versículos tan famosos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En el corazón deben estar. Y las repetirás a tus hijos. Padres, ¿será que nosotros estamos enseñando a nuestros hijos? También, madres, ¿están memorizando? Y las repetirás a tus hijos. Decir una y otra vez la palabra de Dios. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Tiene que estar en nuestros labios. ¿Cuándo?
Pues, y andando por el camino, ¿será que estamos en la casa solo criticando al gobierno o en otras cosas? ¿Será que nosotros como mesiánicos hablamos sobre qué Dios me enseñó hoy, sobre qué me enseñó hoy en las Escrituras? Y esto es un consejo que yo recomiendo, en, no solamente en las reuniones caseras, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Nosotros recordamos a el eunuco etíope en su camino desde Jerusalén hacia Etiopía de regreso, y estaba leyendo a Isaías, y Dios mandó a Felipe el evangelista para que le abriera Isaías 53, que habla de Jesús. Entonces, he aquí un ejemplo de lo que ocurre cuando pensamos en la palabra de Dios en el camino. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y lo que se refiere aquí es que hagas con tus manos según la instrucción de la palabra de Dios. Míralo ante tus ojos, su palabra, que te sea importante y que te dirija. Aquí no se habla de atarse una franja de piel en la mano, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Que la palabra de Dios se nos aparezca en todos los lugares. Ojalá que en los letreros de las calles de las ciudades hayan siempre versículos, y que siempre nos recordemos de uno más en las calles, pero esta no es la realidad en la que vivimos. Pero de todas formas podemos convertir esta realidad en nuestras casas pequeñas, en nuestra vida privada. Este mensaje está destinado a animarnos y dar al Espíritu Santo a hacerlo vivo dentro de nosotros. Y en la próxima vez continuaremos alumbrando más puntos en las cuales nuestra vida tiene que ser libre. Que Dios les bendiga. Shalom.